como te leo el tarot gratis. Hola mi querido Géminis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo súper. Oye una cosa, mi querido Géminis, pareciera que a veces uno siente que es el fin del mundo, que todo se acabó, que todo se terminó. A veces uno siente que definitivamente después de algo ya no hay más nada. Esta persona, después de esta ruptura, su energía, su primera energía es la energía de la ruptura total. Esta persona inconsolablemente, si se quiere, a pesar de lo que haya hecho, esta persona siente que definitivamente esa torre le cayó encima. Esa torre le cayó encima y esa persona ahora está completamente inconsolable. Y ahora, fíjate tú, ahora después de esa ruptura que hubo, y quizás esa ruptura se debió a una ligereza que tuvo esa persona, ¿ah? Una ligereza que hubo por allí y resulta que vio maripositas por ahí volando, quiso atraparlas y resulta que quien cayó en ese, tú sabes, esos conitos que hay de la metálica donde caen las mariposas, ahí cayó la persona. En vez de caer la mariposita, cayó esa misma persona allí. Cayó, como quien dice, en su propia trampa. Y entonces esa persona ha estado que no ha podido, honestamente, ahora fluir. Se siente ahora que su rueda de la fortuna no fluye. Y está súper, súper, súper bloqueado o bloqueada. ¿Por qué? Por lo que hizo. Porque sabe que aquí hubo una ligereza. Y sabe muy bien que aquí lo que hubo fue esa ruptura bien fuerte por esa ligereza que hubo y definitivamente entonces ahora esta persona se siente como enganchada porque sabe ahora el desprecio que tú le estás dando. Está viendo ahora que tú no quieres nada, que te sientes como que la actitud tuya es así como de no perdonarle nada, una actitud imperdonable para esa persona por lo que te hizo, ¿cierto? Así mismo es. Estoy viendo aquí la carta del diablo, donde me dice que esta persona es quizás, tiene esa pequeña particularidad o esa debilidad quizás de la infidelidad, porque eso fue lo que pasó aquí, ¿vale? Vamos a estar claros en eso. Eso fue lo que pasó. Yo no quería decirlo como tan directo, pero es así, una infidelidad que hubo acá y esa persona como que tiene ese vicio, pues, de hacer esas cositas. Y resulta que fue descubierta probablemente por ti y ahora se produjo esa gran ruptura y eso es lo que esa persona tiene en su corazón ahorita, en su alma. No puede sacarse de la mente todas las cosas que le pudiste haber dicho. Pero mira, también te digo una cosa. Hay algunas noticias para ti, unas sorpresas para ti. Yo no sé si realmente tú vas a aceptar a esta persona nuevamente, pero el resumen de esta situación es que viene nuevamente un compromiso. Y fíjate tú que aquí está también el oráculo de Lenormand, que sale el anillo. Compromisos, relaciones, romance, sentimiento, propuesta de amor. Así que yo estoy viendo que esta persona tarde que temprano vendrá a buscarte, porque ahora sí que sabe lo que es amar y no ser amado. Ahora sí se va a dar cuenta. Ahora viendo la actitud tuya tan fuerte, tan rígida, una una actitud tuya como la de un soldado, muy firme, muy decidido a lo que sea. Esta persona está viendo que definitivamente necesita hacer algo para poder volver a llegar a ti. Esta persona o esta situación, primero hay que dejarla depurar un poco, mi querido Géminis. Hay que dejar un poco que esta situación se calme. El tarot te está pidiendo o te está dando una advertencia que hasta que no haya una depuración aquí, hasta que él no termine de salir el duelo de los dos lados, esta relación no tendría el éxito que deberíamos esperar. ¿Qué te quiero decir?
dale chance, dale tiempo, que esa persona también dé tiempo y que esa persona también a ti te dé tiempo de recuperarte, porque no sé en qué momento a lo mejor quiere venir antes de que tú te termines de recuperar, y entonces las cosas serán malas porque tú le vas a empezar quizás a sacar en cara lo que hizo esta persona. No deja de pensar en ti, va a llamarte, ¿sabes? Y ha venido para encontrarte y decirte lo que siente. Ahí sí que te digo, es un hecho, habrá un regreso por esta carta. Aquí habrá un regreso, eso no lo puedes dudar, eso no te lo puedes perder. Eso va definitivamente a haber un regreso. Entonces, sí que te digo, es una persona que sí sabe lo que hizo y está así, ve, comiéndose las uñas. Sí sabe lo que hizo, de verdad. Y ahora siente como que, aparte de que es una persona que se está ahora enganchando un poco más, se está dando cuenta de la realidad, se está dando cuenta de lo que hizo. Yo no sé si esta persona lo hizo por vez primera, si es la primera vez que lo hizo. Pero si es la primera vez, amárrale, pero dale duro, pero pásese esos tornillos, apriétalos bien apretados para que esa persona lo piense muy bien antes de volver a hacer otra de sus travesuras. Porque sí que te digo, sí, esto pudo haber sido algo así como pasajero, algo así como quizás de una manera en un momento determinado de su vida, pero realmente le puede estar saliendo verdaderamente bien caro esta infidelidad que hizo. Así que sí es cierto, esa persona siente que perdió todo, que se vino esa torre abajo, que aquí no hay solución, que aquí de verdad va a tener que hacer algo para recuperarte. Y eso es lo que va a hacer esta persona. Esta persona va a buscar la manera de hacer algo. Y al final, si estoy viendo celebraciones, si estoy viendo un poco más de alegrías definitivamente por compromisos. Esos compromisos no necesariamente es que te vas a casar, ni mucho menos. Ojalá que así fuera. Pero es algo así como una unión nuevamente, como otra vez unirse. Es lo que se ve con alegría y con brindis. Así que eso fue prácticamente, yo diría que una ligereza de su parte, que le costó bien carito, le costó esto. Y hasta que esta persona no termine, o la situación, o la relación, o ustedes dos, no terminen de depurar un poco, de caer en la realidad, de calmarse, de que las aguas empiecen a calmar un poco, porque está el río revuelto, hasta que no se calme un poco esas aguas, entonces esperemos para volver otra vez a hablar, comentar. Sí veo que tienes noticias rápidas, eso sí, vienen sorpresas para ti, noticias muy rápidas. Muy probablemente esta persona no va a tardar mucho en venir porque siente que de verdad la puso de oro y se ha dado cuenta que fue sencillamente una ligereza. Pero bueno, mira, así son las cosas de la vida y esta persona va a tener que entender que a veces esas ligerezas pueden costarle bastante caro, ¿verdad que sí? Bueno, ahí te estoy dejando yo pues con esta lectura, mi querido Géminis, y espero pues que la sepas entender. Si te resonó, te resonó. Mira lo que vas a hacer. Acuérdate que si vas a aceptar nuevamente, hazlo con tus condiciones, asegurándote pues, poniendo el campo, como quien dice, minado. Que si esa persona hace un paso en falso, ¡plum! Así que el campo minado de tu campo, de tu jardín de amor, para que esa persona ande con pie suavecito, ¿ok? Para que esto no vuelva a suceder. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Géminis. Un besito para ti. Bye bye.